El Tribunal Constitucional entra en sesión vista la causa rol 2731-14, requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de parlamentarios respecto del proyecto de ley que crea al administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior. Tiene la palabra el relator, señor Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. Con fecha 24 de octubre, un grupo de diputados que representan más de un cuarto de los miembros en ejercicio de dicha Cámara han solicitado la declaración de inconstitucionalidad respecto de los artículos 3º, inciso 4º, 5º, inciso 3º, 6º, 10º, 11º, 13º, 17º, 20º y 29º, numeral primero, letra F, del proyecto de ley que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales, contenido en el boletín número 9333-04. Las normas no serán leídas, son conocidas de las partes, atendida su extensión, se encuentran transcritas en una minuta a disposición de los ministros en este momento. En cuanto al artículo 3º, inciso 2º, solicitan su declaración de inconstitucionalidad por vulnerar las garantías constitucionales del artículo 19, numeral 4º, en relación al artículo 19, numeral 3º, inciso 5º. Exponen que se faculta a recopilar y acceder a información afectando comunicaciones privadas, documentos y el domicilio, para lo que se requiere autorización judicial previa, en relación directa con el inciso 5º del numeral 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental. Exponen que en el proyecto de ley, al no haber control judicial sobre este tipo de medidas, se priva del acceso al racional y justo procedimiento al afectado, se le deja en la indefensión y solo se le dejan a salvo acciones judiciales posteriores. Citan en abono de su tesis la sentencia rol 198 de este tribunal, que declaró inconstitucionales facultades de este tipo, y agregan que además se limitan los atributos esenciales del dominio. En cuanto al artículo 5º, inciso 3º, se reitera los vicios señalados respecto de la norma anterior, agregando que el Ministerio de Educación podría designar como administrador provisional a una persona cualquiera, la que incluso carecería de responsabilidad administrativa, sin necesidad de resolución judicial previa, todo lo cual vulnera claramente las mismas garantías constitucionales antes aludidas del numeral 4º del artículo 19 de la Carta Fundamental en relación a su numeral 3º, inciso 5º. En cuanto a los artículos 4º, 6º, 10º, 11º, 13º, 17º y 20º, solicitan su inconstitucionalidad por vulnerar lo dispuesto en los artículos 76 de la Carta Fundamental, 19 numeral 3º, inciso 5º y 19 numeral 24. Es decir, el ejercicio de la jurisdicción, invocan el racional y justo procedimiento y el derecho de propiedad, y por otro lado, por atentar en contra de la autonomía universitaria, que fundan en el artículo 1º, inciso 3º de la Constitución, en función de la autonomía de los cuerpos intermedios, y por otro lado, la garantía de la libertad de enseñanza, el numeral 11º del artículo 19. Señalan que el tribunal ya se refirió a las materias reguladas en estas normas, es decir, la designación de interventores, a propósito de la designación del administrador provisional de las administradoras de fondos de pensión, en su fallo rol 184. Dicho administrador, en el proyecto de ley sometido a conocimiento del tribunal en dicha sentencia, tendría todas las facultades del giro ordinario, del directorio y del gerente, y procedía a su nombramiento por grave infracción a la ley o por perjuicio al fondo. Detallan que fue declarado inconstitucional, señalando que la facultad de administrar es inherente al derecho de dominio y que no se estaba en ninguno de los casos en que la Constitución permite una privación del derecho de propiedad bajo el estatuto de la expropiación. Y en la misma sentencia se señaló que la decisión de nombrar un administrador provisional es una medida precautoria propia del ejercicio de la jurisdicción y que no podría hacerse vía acto administrativo. Concluyen que los artículos 13, 17 y 20 del proyecto son normas expropiatorias. Se nombra un administrador provisional o un administrador de cierre designado por el gobierno con poderes plenos, limitando el derecho de propiedad y suspendiendo las autoridades vigentes en la institución educacional.
A Fojas 21 señalan que las instituciones de educación superior son cuerpos intermedios, son producto de la libertad de asociación y tienen fines lícitos, que la autonomía universitaria es parte de la autonomía de los cuerpos intermedios del artículo primero, engloba su organización y administración, según se declaró por este tribunal en sentencia Rol 226. Exponen latamente que la autonomía universitaria garantiza la libertad de enseñanza y que los artículos 4º, 6º, 10º, 11º, 13, 17 y 20 del proyecto la vulneran al interferir en la administración y fijación de objetivos y, consecuentemente, infringir la garantía constitucional de libertad de enseñanza en cuanto al derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos, además de las inconstitucionalidades esgrimidas respecto de los artículos 76 de la Constitución. En tanto, el Gobierno, por esta vía, estaría invadiendo facultades propias de la jurisdicción, privando a las personas de un racional y justo procedimiento, con lo cual dan por infringido el 19 número 3º, inciso 5º, y afectando consecuencialmente el derecho de propiedad, dando por infringido el numeral 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental. En cuanto a los artículos 10º y 11º relativos a las facultades de reestructurar la institución universitaria, señalan que se vulnera su autonomía y la libertad de enseñanza, pues se realiza en contra de la voluntad de sus dueños, por acto de autoridad administrativa y sin resolución judicial. Por otro lado, se impugna también el artículo 29, numeral primero, letra F, por no haber sido aprobado por el Senado con quórum de ley orgánica constitucional, vulnerando los artículos 66, inciso segundo, 118 y 121 de la Constitución, por vulneración del quórum y por afectación de la autonomía municipal. Solicitan su declaración de inconstitucionalidad por no haber sido aprobado como ley orgánica constitucional. Expone que se amplían las causales de nombramiento del administrador provisional en materia escolar, ya contempladas por la ley 20.529, lo que implica una modificación a la Ley General de Educación, inmiscuyéndose en atribuciones propias de las municipalidades, como es la administración de sus establecimientos, argumentando que la autonomía municipal, a la cual se encuentra afecto esta materia, tiene su fuente en los artículos 118 y 121 de la Carta Fundamental. Exponen que en el texto original del proyecto la solicitud de un sostenedor para renunciar al reconocimiento implicaba nombrar un administrador provisional como posibilidad. Finalmente, el Ejecutivo lo dejó circunscrito al ámbito municipal, pero a juicio de los requirentes se viola la autonomía municipal porque la Constitución es categórica. Son autónomos los municipios, tienen patrimonio propio y en los aspectos financieros también tienen capacidad de autogestión. Lo que hace la disposición es permitir que cuando un municipio, en ejercicio de resguardo de sus atribuciones, llegue a la conclusión de que un establecimiento no es factible de continuar funcionando, el Estado, anteponiéndose a esa autonomía, puede hacer operar la figura del administrador provisional en un área que no es suya, sino propiedad de los municipios, pues la Constitución y la ley se la han entregado. Agrega que este tipo de instituciones, los municipios, no están sujetos a poder jerárquico del Ejecutivo y que este artículo se habría aprobado con quórum simple, no de ley orgánica constitucional, según detallan a Fojas 31. Exponen que erradamente las mesas de ambas cámaras calificaron como ley orgánica constitucional solo algunas normas del proyecto, en condiciones que a su juicio todo el articulado del proyecto debiera ser calificado como propio de ley orgánica constitucional, lo cual afecta la tramitación de la iniciativa, los quórum de aprobación y termina afectando la garantía de la libertad de enseñanza en lo que se relaciona con las causales para nombrar un administrador provisional y la forma de la adopción y nombramiento de la persona del administrador, contenida en los artículos 4º y 6º del proyecto, además de su artículo 29º referido a educación escolar. El argumento para sostener su tesis es que la autonomía universitaria es complemento indispensable de la reserva de ley orgánica constitucional establecida en el inciso final del numeral 11º del artículo 19. Citan el fallo Rol 102 de esta magistratura, en el cual se señaló expresamente que era en materia de la Ley Orgánica de Libertad de Enseñanza, no solo los requisitos mínimos exigibles a cada nivel de enseñanza básica y media, las normas objetivas de general aplicación que permitan velar por su cumplimiento y los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos de todo nivel, sino que dicha sentencia además señaló que las normas o materias que constituyan elementos complementarios indispensables a estas reservas establecidas por la Constitución también son propios de ley orgánica constitucional. Posteriormente se refieren a la conceptualización de la autonomía universitaria en la jurisprudencia de este tribunal, detallándola latamente, citando las sentencias de inaplicabilidad Roles 523, el caso Parra con Universidad de Chile, y 1615, el caso del digitador del Tribunal de Garantía de San Felipe, relativo a la definición legal de título profesional.
exponen que el sistema educativo chileno tiene como principio inspirador el de la autonomía, reconocido en los artículos 3 y 67 de la Ley General de Educación, y que las modificaciones a dicho cuerpo legal son propias de ley orgánica constitucional y deben aprobarse con tal quórum al ser la ley regulatoria de este derecho en las materias señaladas. El administrador provisional y el administrador de cierre son una afectación de dicha autonomía y por ende son complemento indispensable en los términos señalados. Acogido a tramitación el requerimiento, posteriormente se declaró admisible, confiriéndole traslado a los órganos colegisladores. Ya emplazados los requeridos de inaplicabilidad, la parte requiriente formuló una presentación solicitando se tengan presentes nuevos antecedentes, invocando jurisprudencia de esta magistratura sobre la autorización judicial para acceder a documentación e información, reiterando vulneraciones al numeral cuarto del artículo 19 de la Constitución Política en relación al inciso quinto, precisa entre paréntesis, actual inciso sexto del numeral tercero del mismo artículo 19, vulneraciones al artículo 76 de la Carta Fundamental en relación con la garantía constitucional del artículo 19, numeral tercero, inciso quinto, y la del numeral 19, la del numeral 24 del mismo artículo 19. Hago presente que con fecha de hoy a las 9:10 de la mañana, la abogado del Poder Ejecutivo, Paulina Veloso, formuló una presentación a Fojas 352 solicitando que se tenga por no presentado dicho escrito, por carecer de fundamentaciones de hecho y derecho y porque no procede reformular o ampliar un requerimiento fuera de plazo una vez declarado admisible. Evacuando el traslado conferido sobre el fondo del conflicto de constitucionalidad planteado, el vicepresidente de la República, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia y el ministro de Educación formularon un escrito de 169 páginas solicitando el rechazo del requerimiento en todas sus partes. En el capítulo primero dan lata cuenta del requerimiento, las normas cuestionadas, el proyecto de ley, su contenido, origen y objetivo. Señalan que esta iniciativa no era parte de la agenda legislativa del Gobierno, pero se hizo imprescindible su presentación por causa de las débiles facultades del Ministerio de Educación en la materia, que actualmente puede revocar el reconocimiento bajo ciertos casos tasados. Señalan que el objetivo es resguardar el derecho a la educación de los y las estudiantes, asegurando la continuidad de sus estudios y el buen uso de los recursos de la institución de educación superior, y que el Ministerio puede abrir una investigación según el proyecto de ley solo en casos calificados, cuando se tome conocimiento de antecedentes graves que permitan presuponer que la institución se encuentra en peligro de cumplir compromisos financieros, administrativos, laborales o académicos y o bien se encuentre cometiendo una infracción grave a sus estatutos o escritura social, y que el resultado de la investigación puede tener 3 cursos de acción: un plan de recuperación, el nombramiento de un administrador provisional y eventualmente la revocación del reconocimiento. Expone que el administrador provisional podrá ser nombrado cuando haya riesgo serio de no garantizar la viabilidad administrativa o financiera, cuando existan incumplimientos graves y reiterados de compromisos académicos, cuando sea imposible mantener funciones académicas, sea por sanciones, medidas precautorias, embargos, ejecuciones o retiros de especie, cuando se decreta la reorganización o liquidación de la institución de acuerdo a la ley concursal vigente, la ley número 20.720, o cuando el plan de recuperación de la institución que se haya establecido sea rechazado o sea incumplido. El administrador de cierre, otra figura, será para los casos en que corresponda la revocación del reconocimiento o no se subsanen los problemas que dieron lugar al nombramiento del administrador provisional, y tendrá las mismas facultades que el administrador provisional, y en caso de estar decretada la reorganización o la liquidación, sus facultades prevalecerán sobre las del veedor o liquidador concursal. En cuanto al administrador provisional de establecimientos escolares, señala que la norma agrega 2 causales a las ya existentes en la ley número 20.529, cuando se solicite por parte del sostenedor municipal la renuncia al reconocimiento y cuando un sostenedor abandone durante el año escolar su proyecto educativo dejando de prestar el servicio. Expone que las facultades del administrador son para proteger el derecho a la educación, que no puede alterar el modelo educativo, planes, programas ni el proyecto educativo, y que contará con las acciones revocatorias del artículo 2468 del Código Civil para proteger el patrimonio de la institución mediante el procedimiento sumario. Se establece el deber de presentar un plan de cierre, elementos mínimos, asegurar la continuidad del servicio, y que en caso de pérdida de reconocimiento se dejan a salvo los grados y títulos de la
institución. Y en el caso de los establecimientos escolares, se busca que puedan usar íntegramente los dineros de la subvención en el servicio educativo. Contempla el proyecto que las autoridades de la institución intervenida quedan suspendidas y que si las causales les son imputables, pueden además ser inhabilitadas. Exponen que el administrador queda sujeto a controles, pues su nombramiento es con acuerdo del Consejo de Educación Superior. El plan de recuperación debe ser aprobado por el Ministerio y además el administrador provisional tiene deber de informar y rendir cuenta. Entre otros, su duración es temporal, es solo un año, prorrogable y puede ser removido antes del término del plazo. Se refieren también a que se establece un régimen transitorio de entrada en vigencia de esta ley. A fojas 203 y 209 del proceso se refieren latamente al iter legis del proyecto de ley y al detalle de la votación en cada uno de los 3 trámites constitucionales. En el segundo capítulo señalan que el requerimiento carece de fundamentación al no tener una exposición clara, consistente ni precisa de los fundamentos de hecho y derecho, que es indispensable por motivos de debido proceso contar con dicha fundamentación para fijar la competencia específica del tribunal, delimitar el conflicto que debe resolver y generar un contradictorio eficaz en el cual se pueda ejercer el derecho a defensa. Salude reiteradamente, incluido en el petitorio, del requerimiento al numeral 4 del artículo 19 de la Constitución, en función de la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones privadas. Señala el Poder Ejecutivo que el numeral 4 alude al respeto y protección de la vida privada y la honra de las personas, en cuanto que el numeral 5 del artículo 19 es la norma que consagra la inviolabilidad de las comunicaciones a la cual aluden los requirientes. Argumenta que se invocan preceptos constitucionales erróneos. La garantía del debido proceso se invoca en alusión al inciso 5 del numeral 3 del artículo 19, que en realidad consagra el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, en condiciones que el racional y justo procedimiento se encuentra en el inciso siguiente. Este tribunal ha señalado en sentencia Rol 493 que no se cumple la exigencia de fundamentación al basar un requerimiento en un inciso constitucional inexistente. Alega que la fundamentación del requerimiento consiste en copiar partes del proyecto, pero no se señala en qué consisten los vicios, lo que atenta en contra de las posibilidades de controvertir las pretendidas inconstitucionalidades. Continúa latamente invocando criterios interpretativos asentados en la jurisprudencia de este tribunal, a los cuales se refieren en largo detalle, como la deferencia al legislador, desarrollando que el proyecto hace una ponderación necesaria entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza frente a un vacío normativo. Alegan la exclusión del control de mérito y la necesidad de tener presentes los efectos de las sentencias que dicta este tribunal, criterios que también han sido recogidos en su jurisprudencia, invocando el principio de conservación de las normas, que hace necesario tener presente que el proyecto de ley debe contar con una estructura y contenido armónico para ser eficaz, por lo que una eventual declaración de inconstitucionalidad de preceptos que se requieren para que a su vez otros preceptos no impugnados sean efectivos en la vida jurídica, resulta una decisión absolutamente inapropiada en pos de una mirada integral del ordenamiento jurídico, pues genera vacíos más nocivos que la existencia de las normas que se pretenden inconstitucionales y que se busca eliminar por el presente requerimiento. En el capítulo siguiente se refieren también latamente a la figura de los administradores provisionales en el derecho chileno, detallando varios casos de legislación sectorial referidos a servicios públicos y servicios de interés público altamente regulados, en los que existen medidas de intervención de empresas establecidas y reguladas por el legislador. Se refieren en detalle a la legislación de administradoras de fondos de pensión, ISAPRES, bancos, servicios básicos, telecomunicaciones, transportes, entre otros, principalmente bajo la figura de administradores provisionales, dotados de facultades amplias de gestión, con una finalidad clara y definida, que es la continuidad del servicio, observándose casos en los que incluso se superponen a las funciones que poseen los órganos de administración como gerentes y directorios. Agregan que lo anterior se funda en causales de incumplimiento de deberes, desequilibrios financieros y afectación de terceros, que la autoridad goza de amplias facultades para la designación en este tipo de casos, sin perjuicio de existir registros públicos de administradores provisionales e interventores en algunos casos, que el nombramiento suele ser realizado por superintendencias, ministerios o subsecretarías, usualmente en la antesala de la caducidad de una concesión o del término de una prestación de servicios. Exponen que el proyecto de ley no innova en esta materia y que incluso es más restrictivo que la legislación vigente sectorial a la que aludieron, por el detalle de las causales, por las facultades del administrador provisional, por su lapso de duración, por los límites de sus atribuciones, por los deberes que se establecen,
recalcando que incluso existen medios de impugnación de sus decisiones en el proyecto de ley. Posteriormente se aborda lata y detalladamente la potestad inspectora de la Administración, que fundan en el principio de servicialidad del Estado. Ponen que este proyecto se concreta en que el Ministerio de Educación podrá ingresar a la institución, acceder, recopilar la información necesaria, sin impedir el normal funcionamiento de sus actividades académicas, solicitando a cualquier órgano de la Administración los antecedentes que consten en su poder y que sean pertinentes para la investigación del caso, con la sola limitación de aquellos que, por disposición de la ley, tengan el carácter de secreto o reservado, los cuales quedan a salvo por disposición expresa del proyecto. Se manifiesta también esta potestad inspectiva en la supervigilancia del plan de recuperación, cuestiones que nada tienen de nuevo en el derecho chileno y que mal pueden ser inconstitucionales. Se refieren a la actividad de policía del Estado, entendida como vigilancia, que inevitablemente limita derechos e intereses de particulares por medio del establecimiento de ciertas situaciones jurídicas desfavorables, actividad que se concreta a través de mecanismos preventivos y correctivos con la finalidad de que los particulares desarrollen sus actividades respetando el interés público, traduciéndose en regulaciones y prohibiciones que, de infringirse, harán operar el ius puniendi a través de las potestades sancionatorias. Exponen que las potestades inspectivas tienen por finalidad velar por el cumplimiento del derecho, citando y detallando los casos de las superintendencias, agregando que estas potestades, dentro de su contenido, el cual clasifican en detalle, incluyen per se las potestades de recopilar información para poder ejercer las funciones respectivas. Exponen que el tribunal ha reconocido la relevancia de las potestades inspectivas a nivel legal, que su fin es legítimo, que son habituales en el derecho chileno, citan la legislación concursal, la de aseguramiento de la calidad de educación, del mercado bursátil, de medio ambiente, entre otros. Que estas potestades inspectivas obedecen a supuestos de hecho tasados y específicos en una potestad reglada, restringida, excepcional y facultativa que se establece para evitar el debilitamiento de la actividad fiscalizadora, que se ve afectada en su eficacia si las normas cuestionadas desaparecen. En el capítulo siguiente se contempla que no se vulneran las normas sobre quórum que contempla la Carta Fundamental, dando cuenta del iter legis y de la calificación verificada en ambas cámaras respecto del carácter orgánico constitucional o no orgánico constitucional de las normas del proyecto de ley, señalando que estas normas están cumplidas y que los quórum respectivos y necesarios para las normas de ley orgánica constitucional están cumplidos. Exponen que las materias de ley orgánica constitucional son reservas restrictivas y excepcionales, dando cuenta que en el caso sublite la reserva de ley orgánica constitucional se refiere solamente a los requisitos mínimos exigibles en cada uno de los niveles, a las normas objetivas de general aplicación para que el Estado vele por su cumplimiento y a los requisitos del reconocimiento oficial en todo nivel de enseñanza, agregando que las otras materias de ley orgánica que establece la Constitución podrían indirectamente afectar la materia cuando se refieran a profesores o a servicios educacionales, podrían ser atingentes. Exponen que la autonomía universitaria no es un complemento indispensable de la libertad de enseñanza en los términos que sostienen los requirentes, sino que es un efecto del hecho de existir la universidad. En cambio, el reconocimiento oficial es un requisito para que la universidad exista. La autonomía universitaria no es un título que habilite para eximirse de la regulación legal, cuyo incumplimiento podría acarrear el nombramiento de administrador provisional y eventualmente la pérdida del propio reconocimiento. En este sentido, cita la sentencia Rol 1363 de este tribunal, que consideró que la regulación de determinados requisitos para la prestación educativa, como podría ser el caso de sujetarse a un administrador provisional por incumplimiento de deberes, es una, comillas, configuración de la libertad de enseñanza, no una restricción a ella, cierre de comillas. Agregan que la autonomía universitaria es un presupuesto de buen funcionamiento de las instituciones de educación superior, mas no una inmunidad de regulación ni de jurisdicción, pues la obtención del reconocimiento oficial requiere forzosamente del cumplimiento de estándares más altos que el simple ejercicio liberal de la libertad de enseñanza para educación no reconocida. A continuación, a Foja 271 se refiere latamente a la experiencia de la ley número 20.529 y la figura del administrador provisional de establecimientos educacionales escolares establecido en dicha ley. Detallan las normas de dicha ley que fueron sometidas a control preventivo por esta magistratura, dando cuenta que la figura del administrador provisional y sus atribuciones no fueron consideradas propias de ley orgánica constitucional, ni en las cámaras ni en el tribunal, y que la única norma relacionada con la materia que sí fue calificada como ley orgánica es el artículo 94 de dicha ley.
por referirse a la posibilidad de reestructuración del establecimiento que se haya mantenido en categoría de desempeño insuficiente por 4 años consecutivos, con riesgo de afectar la continuidad del año escolar, agregando que dicha norma podría incidir en el reconocimiento. Exponen que el criterio en materia de educación superior forzosamente debe ser el mismo y que la calificación de ley orgánica no puede hacerse de manera general porque las reservas son específicas y ello se traduce en que no todo el proyecto per se debiera ser ley orgánica, sino que son solo algunas normas puntuales las que usualmente se califican como tales. En cuanto al complemento indispensable de una ley orgánica, la jurisprudencia de este tribunal señala que son aquellos que, comillas, lógicamente deben entenderse incorporados en ella, cierre de comillas, y que en este caso no se verifican normas de esa naturaleza, así como tampoco los requirientes señalan en específico cuáles serían. Concluye a continuación que la calificación hecha por la Cámara de Diputados es correcta y que el proyecto fue aprobado con los quórums que constitucionalmente corresponden. En el acápite siguiente se sostiene que el proyecto, en cuanto al fondo, no afecta a la libertad de enseñanza. Dan lata cuenta del requerimiento y sus alegaciones a este respecto, el contenido de la libertad de enseñanza en la doctrina y sus elementos en el debate en la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, distinguiendo la enseñanza formal de la informal. En cuanto a sus facultades, se refieren latamente a las de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, detallan en especial la autonomía universitaria, en alusión a la jurisprudencia de este tribunal, también aludida en capítulos anteriores, y si bien este tribunal reconoce que la autonomía universitaria no tiene consagración constitucional expresa, sí la conceptualiza como estrecha e indisolublemente ligada a la libertad de enseñanza, siendo una verdadera garantía institucional de la misma, conexa con la autonomía de los cuerpos intermedios. Y que la autonomía universitaria, desde esta perspectiva, la jurisprudencia de este tribunal tiene 3 elementos: el académico, el económico y el administrativo. Y exponen que este tribunal ha dicho que si bien esta autonomía es una de las más amplias de nuestro sistema institucional, no es absoluta y también tiene límites. Señala que la jurisprudencia de esta magistratura reconoció tempranamente la autonomía de los cuerpos intermedios en su jurisprudencia de los años 80, señalando expresamente que no puede ser usada para actuar en contra de la ley y que se encuentra claramente limitada por el bien común proclamado como fin trascendente del Estado y que el mismo Estado es el garante de él. Se refiere latamente a la libertad de escoger establecimientos y a los deberes de la educación reconocida oficialmente, en especial a la prohibición de propagar tendencias político-partidistas, al cumplimiento de requisitos mínimos, para concluir que la libertad de enseñanza es de titularidad del establecimiento educacional, según lo reconoce la jurisprudencia de este tribunal, pero que al mismo tiempo tiene límites. Dan cuenta que en la Carta de 1925 ya se contemplaba la existencia de una Superintendencia de Educación Pública y que el año 1980, en la nueva Constitución, sus límites se establecen en la propia Carta Fundamental, agregando además regulaciones reservadas al legislador orgánico constitucional. En palabras del profesor José Luis Sea Egaña, nos encontramos frente a cláusulas abiertas de regulación por ley o jurisprudencia, susceptibles de interpretaciones variadas, pero respetando siempre el núcleo esencial. Cierre de comillas. En lo que la parte requerida identifica como conceptos jurídicos indeterminados: moral, buenas costumbres, orden público, seguridad nacional, a los cuales se refiere en detalle para desentrañar su significado, agregando que debe ser el legislador quien precise su concurrencia y contenido, con el objetivo de precaver o sancionar el ejercicio ilegítimo o desviado de tan importante derecho esencial como es la libertad de enseñanza, pues el Estado puede intervenir efectivamente establecimientos cuando desnaturalizan sus funciones específicas, lo cual, constatan, es reconocido en doctrina por el profesor Alejandro Silva Bascuñán. Argumentan que el nombramiento de administrador provisional se funda en una infracción a la libertad de enseñanza, no en su ejercicio, y que se dirige a dar solución a los estudiantes afectados, previa investigación y con la posibilidad facultativa de nombrar administrador provisional, fundada siempre en hechos imputables a la administración, en una situación de última ratio, por hechos graves y calificados, en una potestad tasada, excluyéndose expresamente el caso fortuito, fuerza mayor y circunstancias que no sean imputables a la dirección del establecimiento, todo lo cual también es aplicable al administrador de cierre respecto de la pérdida del reconocimiento cuando el establecimiento no es viable. Agregan que los requirientes no se hacen cargo de que la libertad y autonomía que la Constitución les reconoce no pueden ser interpretadas como una libertad para actuar fuera de la ley. A continuación argumentan que las facultades del administrador provisional cautelan la autonomía de la institución, pues son atribuciones en el marco de los respectivos estatutos, para la sola finalidad de solucionar problemas detectados y garantizar la viabilidad de la propia institución.
señalándose expresamente que no se puede alterar el modelo educativo ni programas, operando lo que conceptualiza como una verdadera subrogación sin innovación, dirigida a la continuidad del servicio. En el acápite siguiente se sostiene que se respeta plenamente la libertad de enseñanza, pues a efectos del plan de reestructuración no resulta concebible que los fines específicos del plantel o los planes o programas de la institución puedan ir en contra del objetivo de continuidad de estudios o de la titulación de los estudiantes, y de este modo el administrador provisional, garantizando la continuidad del servicio, cautela los estudios y la titulación, promoviendo el desenvolvimiento de la propia institución que tiene por finalidad justamente los servicios educacionales, por lo cual el proyecto no vulnera la autonomía, sino que justamente la preserva y la garantiza. Se sostiene que no se vulnera el debido proceso ni se regula el ejercicio de atribuciones jurisdiccionales, pues las atribuciones administrativas y jurisdiccionales tienen paradigma diferente. Se refiere latamente a la configuración constitucional de la actividad jurisdiccional y al principio del debido proceso en la jurisprudencia de este tribunal, concluyendo que en este caso no existe ejercicio de jurisdicción y que no se vulnera el principio del debido proceso al existir garantías suficientes, tales como acuerdos del Consejo, deberes de registro e información, causales tasadas, etcétera, para después referirse latamente a la configuración de la función administrativa y a las potestades administrativas. Señalan el vicepresidente de la República y los dos ministros de Estado que los requirentes confunden los elementos conformadores de la potestad jurisdiccional con los de la potestad administrativa, además que extienden de manera inadecuada los parámetros del debido proceso jurisdiccional a la actividad administrativa, errando al afirmar que la designación de un administrador provisional es una sanción en condiciones, que es una medida administrativa en ejercicio de potestades fiscalizadoras que no son de orden jurisdiccional, agregando que la sentencia Rol 184, referida al administrador provisional de las AFP, es un criterio jurisprudencial que se encuentra obsoleto y que hoy no es sostenible una inconstitucionalidad de este tipo, pues hoy la jurisprudencia de este tribunal, en fallos que enumeran, han distinguido las potestades jurisdiccionales de las administrativas, haciendo aplicable con matices las normas del debido proceso. Señalan que es falso que las medidas que el proyecto de ley establece carezcan de controles, a los cuales ya se han referido latamente, así que no se repetirán. Argumentan que no se vulnera la protección de la vida privada y la honra de las personas, reiterando que se invoca el numeral cuarto en condiciones que no se invoca doctrina, jurisprudencia ni argumentación, transcribiendo solamente manifestaciones de potestad inspectiva, referidas a allanamiento e interceptación, en circunstancias que el contenido constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones corresponde al numeral quinto del artículo 19, sobre la base del cual no se contienen argumentaciones. Señala la requerida entonces que no debiera hacerse cargo de la supuesta vulneración de la protección de la vida privada, honra y persona de las familias, más haciendo lo que denomina una interpretación generosa y a efectos de evitar una merma en su derecho a defensa, contiene un capítulo referido a la materia. A continuación se refiere a la protección de la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, contenido y limitaciones, reitera que no es un derecho absoluto, que es limitable por el legislador y que desde hace tiempo el ordenamiento jurídico a nivel de ley recoge potestades administrativas de inspección que autorizan el ingreso a establecimientos comerciales o de otro tipo por motivos de interés público para acceder a documentación en poder de privados que resulta relevante para verificar el cumplimiento de la ley. Concluye que las potestades de acceder a documentación no son inconstitucionales, reitera todo lo señalado respecto de las potestades inspectoras, que no se dirigen a la vida privada, que obedecen a un fin constitucionalmente legítimo, que son motivadas y razonables, y que tienen por objetivo velar porque las instituciones educacionales actúen dentro de la ley. Descarta también vulneraciones a la propiedad, en tanto, señala, no existe un derecho susceptible de ser vulnerado, porque no existe un derecho de propiedad sobre las instituciones de educación superior. Expone que la relación entre las universidades y sus directores o administradores no puede caracterizarse como de propiedad. Tampoco los miembros de una corporación sin fines de lucro, que es justamente lo que constituyen una universidad, tienen propiedad sobre ella. Señala que ni siquiera los socios de una sociedad son dueños de ella, a lo más serán titulares de acciones o derechos societarios, pero no de la sociedad en sí misma. Señala que las universidades, al ser personas jurídicas sin fines de lucro, no tendrían un contenido patrimonial amparado por el derecho de propiedad, cosa que tampoco ocurre con el reconocimiento oficial de la enseñanza, que claramente no es un derecho patrimonial. En cuanto a los institutos profesionales y los centros de formación técnica, admite que pueden ser empresas, y en este caso la administración provisional no significa una destitución de sus administradores, sino solo una sustitución temporal que limita el poder decisorio,
pero no el derecho patrimonial a la retribución o la percepción de utilidades, que es lo que sí tiene contenido patrimonial. Este tribunal ha señalado expresamente que no existen derechos adquiridos sobre el régimen normativo, argumenta el Poder Ejecutivo, por lo cual es ilusoria la pretensión de los requirentes, agregando que no se afectan la esencia de derechos válidamente constituidos. En el título siguiente argumentan que si se reconociera la existencia de derecho a propiedad, las limitaciones que establece este proyecto de ley, en ese caso, se justificarían por la función social del derecho de propiedad reconocido en la Constitución, aclarando que no hay expropiación alguna y que de haber afectación del derecho de propiedad está legítima y razonablemente fundada en el derecho a la educación, entendida esta como un bien social que cabe dentro de la función social de la propiedad. Reiteran que el nombramiento del administrador se funda en causas legales tasadas, previa investigación y en función del resultado de la investigación, que es temporal, de efectos limitados y que tiene controles, por lo cual no existiría afectación del derecho. En cuanto a la vulneración de la autonomía municipal, se refieren detallada y extensamente a los caracteres y estatutos de los municipios, funciones y atribuciones. Detallan el contenido de su autonomía en su dimensión orgánica, que se caracteriza por la ausencia de superior jerárquico, reiterando que ésta se ejerce dentro del derecho vigente para autodeterminarse en las áreas que el propio sistema jurídico les entregó expresamente, por lo que es forzoso concluir que dicha autonomía entregada por la Constitución a ciertos órganos no produce como efecto sino una supeditación directa del órgano a la Constitución y la ley, sin entregarle a otras funciones que las que la Constitución y la ley determinen y sin descartar la necesaria coordinación entre los órganos de la Administración, por lo cual la autonomía municipal no es absoluta y no implica una desvinculación con la Constitución y la ley. Así, concluyen que no se altera el diseño orgánico creado por la Constitución, ni se entrega a la Superintendencia de Educación una facultad que vulnere la autonomía municipal. Por el contrario, se establece una nueva causal para que la superintendencia ejerza una función propia, nombrar un administrador provisional en un establecimiento escolar, y la decisión del municipio sostenedor de renunciar al reconocimiento oficial, que es una decisión adoptada en el marco de su autonomía, no se ve alterada por la actuación de la superintendencia ni sometida a injerencias externas, no existiendo vulneración alguna de la autonomía municipal. Finaliza el Poder Ejecutivo con un lato capítulo de conclusiones que reiteran y resumen lo ya expuesto, solicitando el rechazo del requerimiento en todas sus partes. Concluida la tramitación del proceso, se ordenó traer los autos en relación. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor relator. Por los diputados requirentes tiene la palabra el abogado Jorge Barrera Rojas, hasta por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación de 31 diputados que han interpuesto requerimiento de autos solicitando se acojan todas sus partes y se declare en definitiva la inconstitucionalidad de los artículos tercero, inciso segundo, cuarto, quinto, inciso tercero, sexto, décimo, onceavo, el artículo número 13, 17, 19, 20, 29, numeral 1, letra A del proyecto de ley que crea la figura del administrador provisional y de cierre de las instituciones de educación superior, y que establece regulaciones en materia de administración provisional en materia escolar, de boletín número 9333-04. Por contravenir los artículos en primero, inciso tercero, el 19, número 3, cuarto, quinto, número 11, 66, inciso segundo, el 76, 118, 121 de la Constitución Política, por las razones de hecho y derecho que a continuación paso a exponer. En primer lugar, señalar que nosotros... esta parte, en definitiva, no está en contra de la dictación de una administración provisional. Eso es lo primero. Existen tres situaciones distintas. Lo primero dice relación con la dictación de una medida de administración provisional que efectivamente existe en el ordenamiento jurídico chileno, en distintas actividades. Cosa distinta es las condiciones en virtud de las cuales se dicta esa administración provisional. Y situación distinta, además, es qué actividades reguladas permiten, obviamente, la dictación de un administrador provisional. Me referiré, mediante esta exposición, latamente, principalmente respecto de las vulneraciones que existen al artículo 19, número cuarto y quinto en relación al 19, número 3, inciso sexto del debido proceso. Y principalmente partiré hablando del artículo tercero, inciso segundo del proyecto de ley, con la venia del señor presidente para poder leer. El ministro de Educación podrá, para los fines de esta investigación, ingresar a la institución, acceder y recopilar toda la información que estime necesaria. Cuando hablamos de esto, aquí no estamos en contra
de que existe una facultad inspectiva o la facultad de inspeccionar. El problema es que esta facultad es ilimitada, es discrecional. Dice recopilar toda la información que estime necesaria. ¿Que estime necesaria quién? La autoridad administrativa. Ese es el problema, tiene que ver con las condiciones en virtud de las cuales se permite, obviamente, el acceso y la recopilación de toda información. En este sentido, obviamente, estamos frente a un caso de discrecionalidad administrativa. Para efectos de esto, obviamente, es necesario tener a la vista la sentencia de este excelentísimo tribunal que rola 389 sobre el control de constitucionalidad del proyecto de unidad de análisis financiero, principalmente en sus considerandos 22, 23, 26 y 27. Claramente esto está reconocido, no se entiende este derecho fundamental como de carácter absoluto, pero para regular su ejercicio, obviamente, no se puede vulnerar la esencia de la sustancia del contenido del derecho, no se puede imponer condiciones que afecten su libre ejercicio y no se puede privar a este mismo derecho de la debida tutela jurídica. Y eso es clave para poder seguir entramando por qué es inconstitucional el precepto señalado. No por la posibilidad de inspeccionar, sino las condiciones en virtud de las cuales y cuál es la laxitud en virtud de la cual puede acceder el ministro de Educación a estos antecedentes. En virtud de esto, se señala en el considerando 23º que sin que aparezca limitación alguna que constriña tal competencia al ámbito estricto y acotado que podría hallar justificación. Es más, dicha habilitación se confiere sin trazar en la ley las pautas o parámetros objetivos y controlables que garanticen que el órgano administrativo pertinente sea circunscrito a ellos, asumiendo la responsabilidad consecuente cuando se los ha transgredido, que es exactamente la misma situación en la cual nos encontramos. En este mismo orden lo podemos ver respecto de un fallo reciente, que es el que rola a 1894 del año 2011, en donde su considerando 13º señala que el proyecto no exige esta autorización judicial previa u otro resguardo cuando más adelante alude a la vigilancia e inspección que sobre los dichos cibercafés habrán de ejercer la policía uniformada y los inspectores municipales. En este caso también ha señalado el Ejecutivo en la formulación de sus observaciones que la inviolabilidad del hogar y las comunicaciones privadas no constituyen una garantía de las personas jurídicas y que solamente constituyen una garantía de las personas naturales. Esto no es efectivo toda vez que el mismo fallo que rola 389 señala clara y manifestamente que el respeto y protección de la dignidad de los derechos y la privacidad y la vida de las comunicaciones son base esencial del desarrollo libre de la personalidad de cada sujeto, así como de su manifestación en la comunidad, a través de los grupos intermedios autónomos con que se estructura la sociedad. Por lo tanto, no estamos solamente frente a personas naturales, y lo mismo dice la sentencia que rola 198, que señala, obviamente, que se deja en indefensión, en este mismo caso, a personas tanto naturales como jurídicas. Por lo tanto, obviamente estamos ante una vulneración clara de lo señalado y lo prescrito por la garantía fundamental del artículo 19, numeral 5. En este caso, además, la facultad inconstitucional que se le entrega al Ministerio de poder acceder a todo aquello que él estime necesario, además puede ser entregada a un delegado ministerial que incluso podría contar sin poder tener responsabilidad administrativa. Obviamente, en este caso, por tanto, se están imponiendo condiciones que van a hacer imposible poder ejercer dicha garantía fundamental. Respecto de la designación de un administrador provisional y de cierre, y respecto de las facultades que se van a entregar, existe una clara vulneración del artículo 76 de la Constitución en relación al 19 número 3, inciso sexto. En este sentido, quiero hablar de la naturaleza del administrador provisional. Y la naturaleza del administrador provisional se ha establecido en muchos casos que estamos frente a una medida cautelar. Y el problema, como señalé, no es la existencia de este administrador provisional, sino en las condiciones en virtud de las cuales se adopta la medida de administración provisional y en virtud de las cuáles son las actividades reguladas. Latamente existe en nuestro derecho nacional las figuras de inspectores delegados, administradores provisionales para ciertas y determinadas áreas
y estas dicen relación principalmente con concesiones. En este caso, cuando se habla y dice principalmente el Ejecutivo en la formulación de sus observaciones que la sentencia 184 está obsoleta y superada, en virtud del cual la dictación de una administración provisional constituye una medida cautelar y que por tanto es parte de las atribuciones exclusivas y excluyentes de los tribunales de justicia y no de los órganos de la administración del Estado, se equivoca, principalmente porque cuando se dictó, se declaró inconstitucional el artículo, el número 17 del artículo 4, precisamente en la sentencia 184, esta contenía dos elementos que eran fundamentales para que existiera un control previo de constitucionalidad. Primero, que se le entregaban atribuciones al Banco Central y por lo tanto debía pasar por el control previo porque existía en materia de ley orgánica constitucional, principalmente del Banco Central, y además porque se le otorgaba facultades a los tribunales de justicia en el mismo artículo. Cuando se dicta el nuevo artículo, el que hoy día se encuentra vigente, que es el artículo 91, numeral 64, letra F, de la ley 20.255, ambos elementos no están. Entonces, efectivamente, la ley hoy día se encuentra vigente, pero se encuentra vigente, pues esa norma no pasó por control del Tribunal Constitucional previo. Por lo tanto, esa es la razón por la cual hoy día igualmente existe un inspector delegado para la administradora. Esa norma no fue objeto de control previo, por lo tanto nos encontramos frente a un razonamiento absoluta y plenamente vigente respecto de que la dictación de una administración provisional requiere la autorización judicial previa. La finalidad, como señalamos y vamos a seguir repitiendo a lo largo de la exposición, no es impedir la creación de una figura de administración provisional que en muchos casos es necesaria. Y es necesaria principalmente para proteger el derecho de los estudiantes. Y eso es algo que nosotros hemos encontrado de manifiesto que existe en el proyecto de ley. El problema son las circunstancias en virtud de las cuales se dicta esta administración provisional. La adopción de tal medida que puede implicar la reestructuración, las inhabilidades de ciertas personas, que puede implicar incluso que se cedan ciertas funciones, puede efectivamente contar con un tiempo suficiente para el cual los tribunales de justicia obviamente fallen en torno a si debe o no accederse a la adopción de una administración provisional y por tanto la designación de la persona del administrador profesional. Se requiere un tiempo para el discernimiento judicial fundado principalmente en el debido proceso. Respecto a la reestructuración de las instituciones de educación superior, llama la atención que pueda llevarse a efecto esta reestructuración incluso contra la voluntad de las propias autoridades de la institución. Y en esto me gustaría, que con su venia, señor presidente, poder leer lo que dice el artículo 11, inciso cuarto del proyecto de ley, donde señala que rechazada la solicitud de reestructuración, o si dentro del plazo señalado en el inciso anterior la institución no ha dado respuesta a ella, el administrador podrá requerir dentro del plazo de 5 días la autorización de la misma al Consejo Nacional de Educación mediante una solicitud fundada, acompañada de todos los antecedentes que la justifiquen. Por tanto, eventualmente estamos ante una vulneración de la autonomía universitaria y obviamente también de la libertad de enseñanza en virtud de lo consagrado en el artículo 19, número 11 de la Constitución, en virtud de poder mantener establecimientos educacionales. Por lo tanto, obviamente se está afectando la forma de administrar la entidad y fijarse los objetivos o fines que desean alcanzar por sí mismos. Respecto a la colisión que existen entre estos derechos, aquí no existe discusión respecto de si el legislador puede o no puede interpretar o arbitrar en torno a un precepto u otro. Lo que no puede hacer el legislador mediante ley simple es arrogarse un poder constituyente y por lo tanto establecer una garantía eliminando la otra. No puede establecer el derecho a la educación eliminando la garantía de la libertad de enseñanza y en definitiva dejándola sin la posibilidad de ejercicio de este derecho, afectando su esencia en la sustancia del mismo y por lo tanto dejándola también sin tutela jurídica. Es entonces, por tanto, necesario no solamente ponderar o arbitrar, sino que no tener un rol constituyente por la vía legal. Es tan así el concepto de autonomía universitaria y el concepto principal también de la libertad de enseñanza, que en el boletín número 4222 del año 2006, ingresado por el entonces presidenta Michelle Bachelet, explica
que este excelentísimo tribunal tiene la visión de la libertad de enseñanza como una autonomía que no admite regulación. Llama la atención, por tanto, que dentro de las observaciones formuladas se establezca una postura distinta, más aún cuando la Constitución desde esa fecha no ha sido modificada a este respecto. En este sentido, también sostiene en el mismo mensaje 4222 en su página 14 que la libertad de enseñanza no puede quedar al margen de la configuración legal y que por tanto era necesario una reforma constitucional para efectos de determinar y poder limitar esta libertad de enseñanza. Quiero referirme al respecto a la no exigencia de autorización judicial previa en otros cuerpos legales para la designación de un administrador provisional o interventor. En primer caso, cuando se crea la figura del administrador provisional escolar en la ley 20.184, no pasa, esa ley no pasa por control previo de constitucionalidad. Lo mismo ocurre con el artículo 87 de la ley 20.529, donde se trata la designación del administrador provisional, tal como lo señala el mismo Ejecutivo a foja 271 del expediente en su párrafo cuarto. Adscribe principalmente que esos artículos no pasaron por control previo de constitucionalidad. Ahora existe una confusión y lo señala principalmente el Ejecutivo cuando dice que el reconocimiento oficial pasa a ser un requisito de existencia de los establecimientos educacionales. Esto no es así. El reconocimiento oficial es una habilitación, es una norma habilitante. No es, por tanto, no estamos frente a una concesión o la creación de un derecho real. Es tan así que el decreto con fuerza de ley número 2 del año 2009, en su artículo 45, señala que el reconocimiento oficial del Estado es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad confiere a un establecimiento la facultad de certificar válida y autónomamente la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular. Por tanto, estamos solamente respecto a una certificación de aprobados ciertos requisitos. Tanto así que pueden existir, en virtud de la misma libertad de enseñanza, establecimientos que no cuenten con reconocimiento oficial, y de hecho existen. Existen los colegios Montessori, existen los colegios Waldorf, que hoy día no cuentan con reconocimiento oficial y los alumnos rinden exámenes libres. Por lo tanto, no estamos frente a un requisito de existencia de los establecimientos educacionales y menos aún del ejercicio de la libertad de enseñanza. En este mismo sentido, vale señalar que el administrador provisional escolar opera solamente para los establecimientos particulares subvencionados o que reciben aportes del Estado. Por lo tanto, no opera respecto a los establecimientos particulares pagados. Si hiciéramos esto, yo me referí a tres situaciones distintas: el nombramiento del administrador provisional, las condiciones en virtud de las cuales se nombra el administrador provisional, y cuáles son las actividades que se pueden regular en virtud de las cuales se puede decretar una administración provisional. En este sentido, cada uno de los casos que ha enunciado, enumerado y descrito el Ejecutivo en su contestación, hablan de actividades que son principalmente reguladas activamente por el Estado, pero además cuentan con fondos públicos. Hay un tratamiento de fondos públicos, lo cual no necesariamente va a existir respecto de una universidad o una institución de educación superior. Perfectamente pueden existir universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica que no reciban ningún aporte estatal. Por lo tanto, estamos frente a un administrador provisional que opera respecto de instituciones de educación superior, aun cuando no reciban aporte estatal alguno, por lo que estamos en situaciones absolutamente distintas, principalmente respecto de dos cosas. El reconocimiento oficial no es una concesión, por lo tanto no estamos ante el mismo caso cuando nos referimos a concesiones eléctricas, a transporte público concesionado, a concesiones gasíferas, ni tampoco a la regulación sanitaria, que son concesiones. El reconocimiento oficial no es una concesión, es una habilitación, solamente para poder validar ciclos de estudio, principalmente ante la ley. Respecto finalmente, por tanto, a la autonomía municipal y referirme a la inconstitucionalidad del artículo 29, numeral 1, letra A, que agrega una nueva letra F al artículo 89, señalar que cuando una municipalidad actúa como sostenedor y solicita la renuncia del reconocimiento oficial, puede esgrimir distintas razones. Estas son que no cuenta con la matrícula necesaria y por lo tanto los costos son excesivos, que el colegio o la educación misma que está entregando se da cuenta que no refleja la calidad necesaria, y por ese sentido es una
decisión que debe tomar autónomamente y en virtud precisamente de la autonomía consagrada en el artículo 118 de la Carta Fundamental. Ahora, vale decir y señalar que cuando opera la administración provisional, los costos de la administración provisional corren por parte del mismo municipio, del mismo sostenedor. Por tanto, estamos ante una intromisión financiera. Lo mismo pasa en lo señalado en el artículo 92, inciso segundo, letra C, en virtud del cual al administrador provisional se le da la facultad de percibir y administrar los recursos de la subvención. Por todo esto, es claro señalar que estamos frente a una norma que debiese tener rango orgánico constitucional, norma que fue aprobada por 19 votos a favor, en virtud de que, encontrándose los senadores en la sala, debiese haber votado a favor 21 para ser aprobado con el quórum exigido de ley orgánica constitucional. Por todo lo expuesto, y además lo señalado en el requerimiento de Fojas 1 y siguientes, donde se detallan aún más las causales y las vulneraciones que existen flagrantes a la normativa constitucional, es que solicito a este excelentísimo tribunal que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3º, inciso 2º, 15º, inciso 3º, por vulnerar la garantía constitucional del 19, número 4 y número 5 en relación al artículo 19, número 3, inciso 6º, los artículos 4º, 6º, 10º, 11º, 13, 17 y 20, por vulnerar lo dispuesto en el artículo 76 y lo dispuesto en relación con el 19, número 3, inciso 6º, y atentar, obviamente, contra la autonomía universitaria y la libertad de enseñanza, y el artículo 29, número 1, letra A, que agrega una letra F nuevo a la ley, al artículo 89 de la ley 20.529, por no haber sido aprobado en el Senado con el quórum de ley orgánico constitucional, vulnerando el artículo 66, inciso segundo, 118 y 121 de la Constitución Política de la República. Esto en cuanto tengo para alegar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por la Presidenta de la República tiene la palabra la abogada Paulina Veloso, hasta por 30 minutos. Si necesita más, ahí lo veremos. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Efectivamente, yo pedí al inicio, le planteé al relator la necesidad de extenderme algo más de 30 minutos. Voy a pedirlo en su momento nuevamente. Excelentísimo tribunal, yo alego por el vicepresidente de la República y los ministros secretario general de la Presidencia y de Educación, solicitando que sea rechazado el requerimiento por, a nuestro juicio, tener vicios o muy importantemente de forma, así como de fondo, y por no transgredir ninguna normativa constitucional. En mi alegato, sus señorías, voy a referirme primero a cuestiones generales o cuestiones previas, y enseguida entonces me voy a referir a los aspectos de fondo del requerimiento. Respecto entonces a las cuestiones previas, ¿cuáles son los defectos del requerimiento? Su señoría, presentar una acción de constitucionalidad como esta es un asunto serio. La Constitución Política lo establece, el Tribunal Constitucional es un organismo serio, un organismo digno, exige determinados requisitos que están señalados en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, específicamente el artículo 63. Y allí se señala que tiene que haber una exposición clara de los hechos y el derecho, tiene que precisarse la cuestión de constitucionalidad, tiene que establecerse cuáles son los vicios o vicios de inconstitucionalidad, y además indicar las normas que se estiman infringidas, transgredidas. Ocurre que en el presente caso nada de eso se ha cumplido. Voy a referir nada más, ya el tribunal podrá comprobar a posterioridad, pero voy a referir nada más el tema de las citas de las normas constitucionales. Primero, se citan de forma errónea normas constitucionales, supuestamente infringidas. Se habla del 19 número 4 y se cita el 19 número 5. Después, cuando se presentó este escrito posterior, que nosotros nos tomamos nota el día de ayer, se vuelve a incurrir en la misma falta. Se cita el 19 número 4 y en realidad se copia el 19 número 5. Quiso decir el 19 número 5, obviamente, pero no se hace un análisis del 19 número 5. Enseguida se cita como infringido el 19 número 3, inciso quinto, y en realidad quiso referirse al inciso sexto, que después lo trata de corregir en este escrito que presentó el día de ayer la parte requirente. Enseguida se cita normas del proyecto de ley que vulnerarían la Constitución también erróneamente. Se dice que infringiría determinadas normas constitucionales el artículo 29 del proyecto número 1, letra F. En realidad quiso decir letra A. Ahora lo intento corregir en el alegato. Pero quizás lo más grave, excelentísimo tribunal,
es que en el texto del requerimiento, y esto es un grave problema para esta parte, solo se copian los preceptos supuestamente que infringen normativa constitucional, y en negrilla se subraya, supuestamente, aquella parte que se estima que infringiría una norma constitucional. Pero ahora lo ha cambiado. Entonces eso ya voy a explicar por qué. Eso demuestra de que para esta parte se produce una indefensión absoluta, puesto que señala entonces el artículo supuestamente infringía en negrilla lo que estaría supuestamente infringido. Nosotros concluimos eso y enseguida la norma constitucional, pero no se dice qué parte está infringido, cómo se infringió, cuál es la interpretación que se le otorga para estimar infringido. Y de hecho ahora nos encontramos con que nosotros siempre entendimos, porque así estaba puesto, que lo que se estimaba como infringido era la designación de un administrador provisional. Ahora nos ha dicho recién que no es eso lo infringido, que no es ni la administración ni la facultad de inspección o de información, sino que es la manera como se hace. Pero eso no se desprende para nada de su requerimiento, puesto que lo único que se hace, como digo, es copiar la norma. Nosotros consideramos, excelentísimo tribunal, que esa no es la manera de proceder frente al Tribunal Constitucional, porque desde luego afecta el límite de competencia que tiene el Tribunal Constitucional y la bilateralidad, puesto que en nuestro caso nosotros destinamos páginas y páginas para mostrar que era totalmente constitucional la designación de un administrador provisional. Y ahora acabamos de enterarnos que eso no es lo cuestionado. Y como digo, eso es parte del defecto del propio texto de reclamación. Además, su señoría se cita como infringido, y el colega acaba de incurrir en exactamente la misma falta. En el inicio del requerimiento se dice que está infringido el artículo 19 del proyecto. Durante el texto nada se refiere al artículo 19 y al final, cuando ordena las causales, se olvida el artículo 19. Y el colega acaba de hacer lo mismo. En su inicio alegato dice que vulnera también una norma constitucional, el artículo 19 del proyecto. Nada dijo durante el curso de su alegato y al final, cuando se refiere al resumen, no menciona el artículo 19. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se infringe o no infringe una norma constitucional al artículo 19 del proyecto? Entonces, eso, a nuestro juicio, excelentísimo tribunal, no cumple los estándares mínimos para hacer un requerimiento de inconstitucionalidad firmado por más de 20 parlamentarios. Eso, a nuestro juicio, no pasa ese estándar mínimo. Eso es lo que, a nuestro juicio, es lo mínimo que podemos decir respecto de este asunto. Enseguida, su excelentísimo tribunal, también como cuestión previa, hay además defectos de argumentación, básicamente en el alegato, puesto que en el escrito mismo no hay argumentación. No considera, hay dos elementos acá que son fundamentales. Desde luego no considera que las normas constitucionales son normalmente establecidas como principio, no como reglas. Eso significa, y de eso hay una literatura amplísima, también lo conoce de sobra el Tribunal Constitucional. Eso significa, los principios son mandatos de optimización, como dice Robert Alexis. O sea, significa que se cumplen en la mayor medida posible. Las reglas, en cambio, se cumplen o no se cumplen. El semáforo está en rojo, ¿se pasa o no se pasa? No es lo mismo la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza tiene otra característica de estructura, es un principio. Eso se olvida totalmente el requirente. Y esto exige, como dicen los autores, en particular traje un texto que lo explica muy bien Riccardo Guastini, un italiano, por cierto, que explica qué significa esto en los términos de los requerimientos. Me permito, señor presidente, leer, es muy breve. Dice: la gran parte de las disposiciones constitucionales sustantivas utilizadas por los jueces constitucionales en las decisiones sobre la legitimidad constitucional de las leyes no expresan reglas precisas, sino principios generales. Eso es lo que acabo de decir, que también dice Alexis, tiene citas más largas, no las voy a referir. Los cuales exigen, y aquí es donde extrae la consecuencia, por un lado, un trabajo de concretización para ser aplicado a controversias concretas. Ese trabajo de concretización no se ha hecho en el requerimiento. Y enseguida dice, y por otro lado, y esto es lo que quiero plantear enseguida, una estrategia de ponderación o balanceamiento siempre que entran en conflicto uno con el otro. Pues bien, su señoría, justamente lo que sostiene esta parte es que este proyecto de ley
tanto en el mensaje como en el artículo primero, como en prácticamente todos los artículos, hace referencia a que con este proyecto de ley se pretende asegurar el derecho a la educación de los estudiantes. Y el derecho a la educación está también planteado en la Constitución, 19 número 10. Entonces, el 19 número 11, si es que se estima infringido, tiene que ponderarse con el derecho a la educación. No es posible que se piense que los dueños de la Universidad del Mar, que es el caso por el cual se planteó este proyecto, tienen el derecho de irse, de dejar votados a los estudiantes, de no darles educación, de no proporcionarles los documentos y el Estado, el Ministerio de Educación, nada puede hacer porque está protegiéndole el derecho de la libertad de enseñanza de esos dueños. Eso no es aceptable. Ese trabajo de ponderación es el trabajo que hay que hacer por parte del requirente, obviamente, no de parte nuestra. Yo simplemente lo que estoy poniendo sobre el tapete es la circunstancia que este proyecto de ley fue así planteado, y particularmente digo la Universidad del Mar, lo digo a propósito, porque a propósito de eso los parlamentarios, incluido todos los parlamentarios de la quinta región, señalaron la necesidad de que se dictara este proyecto de ley. Por eso que se dice, este proyecto de ley no estaba en los objetivos inmediatos del gobierno, pero se vio la obligación de plantearse instrumentos para asegurar el derecho a la educación. No hay una sola palabra en el requerimiento, circunstancia que este proyecto, como digo, no solo está señalado en el mensaje, asegurar la continuidad de los estudios, y la fe pública dice, no solo está en el artículo primero específicamente señalado, sino que además reiteradamente lo señalan los distintos artículos del proyecto de ley. En definitiva, tampoco tiene en consideración que los derechos constitucionales, desde el momento que son principios, no son derechos absolutos, tienen limitaciones que la propia ley señala, que la propia Constitución señala, como la libertad de enseñanza, que en el inciso primero establecen que comprende, y en el inciso segundo dice que tiene limitaciones. Lo dice de una manera, en términos de solo se admitirá limitaciones. Y fíjense ustedes las limitaciones de la libertad de enseñanza: orden público, buenas costumbres, no dice la ley, porque el Tribunal Constitucional ha entendido que la ley es la que fija esta normativa. No encuentro exactamente, no voy a encontrar en este minuto la información. Estoy segura que los señores ministros conocen mejor que yo esta normativa, por lo tanto saben perfectamente que comprende la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Todos esos son los límites que están establecidos en el inciso segundo del 19 número 11. Por cierto, eso se ha olvidado totalmente en los alegatos. De manera que, a nuestro juicio, su señoría, toda esta falta de argumentación razonable y basada en los criterios constitucionales no permiten que tenga la competencia específica el Tribunal Constitucional, no permiten el debido proceso constitucional, porque no tiene esta parte el derecho de defensa y concretamente el principio de bilateralidad. En definitiva, uno puede observar, y perdonen la frase que voy a utilizar, pero da la idea, del escrito a la otra parte, da la idea de que pensara que en la palabra rosa está la rosa, sin considerar en absoluto que las palabras son símbolos. Esto no es una frase mía, por cierto. En la palabra rosa está comprendida la rosa. Yo diría, y esto sí es mío, es una especie de infantilismo de la interpretación. Es como lo interpreta normalmente un niño, que cree que al decir mesa, en la palabra mesa está la mesa. Y la verdad es que el trabajo interpretativo, y así lo saben todos los filósofos del derecho y lo conoce muy bien este tribunal, es un trabajo bastante más riguroso, bastante más complejo, que requiere estos ejercicios. En el caso de lo constitucional requiere este ejercicio de ponderación, que por cierto no se ha realizado. Ya señalé como segunda cuestión previa el tema de las razones del proyecto de ley, me remito simplemente a ello. Y un aspecto muy importante que en nuestro planteamiento se ha formulado es que todas estas facultades, tanto para inspeccionar como para recopilar información, toda la información, como dice el colega, necesaria, y a su vez de designación de administrador provisional y administración de cierre, están en perfecta armonía con una gran cantidad de normativa en el derecho administrativo chileno. Está en las ISAPRES, los AFP,
en materia de banco, en los servicios eléctricos, de agua potable, de energía, en todas aquellas materias, en situaciones de cierta gravedad, se establece, sin por cierto intervención del Poder Judicial, se establece la posibilidad tanto de la información por parte de la Administración, como a su vez la posibilidad de administración provisional, de administrador provisional. Pero en realidad, para no irnos tan lejos, hay que mirar las leyes en educación. Y en la última, o una de las últimas leyes de educación que pasó por este tribunal, digamos, fue revisado por este Tribunal Constitucional, es la ley 20.529 del año 2011. Y ocurre que en ese proyecto, en esa ley hoy día, se le otorgan exactamente las mismas facultades que se están cuestionando, las mismas a la Superintendencia de Educación. Me permito al artículo 49, letra, tanto la posibilidad de requerir información y de revisar todo con mucho más extenso en este texto, y al mismo tiempo designar un administrador provisional. Y esa norma específica fue estimada por el tribunal como no de ley orgánica constitucional, como estimada como ley simple, el artículo 48 y el artículo 49. En estas letras, que es específicamente la letra D, ingresar a los establecimientos educacionales, utiliza la misma terminología, señoría, que la que estamos utilizando acá, la misma. Ingresar, acceder a cualquier documento, libro, antecedente, hace una larga exposición. Y a su vez, la letra J, disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales subvencionados, etc. El colega ha dicho que esto no se aplica a los colegios particulares, pero tiene una norma que dice específicamente: respecto a los establecimientos educacionales particulares pagados, el ejercicio de esta atribución exigirá la existencia de un denuncia o reclamo. Tiene que haber un reclamo ante la superintendencia, pero no es que diga que no. Eso dejémoslo simplemente sentado. No lo había dicho, no lo había planteado en su requerimiento, pero en todo caso vale la pena señalarlo. Lo importante es que este proyecto de ley, esta ley, 20.529, fue revisado en control previo por este Tribunal Constitucional, y se estimó que estas mismas facultades no eran ni siquiera de ley orgánica constitucional, y no señaló que serían inconstitucionales. Ahora bien, como dijimos al principio, el colega nos acaba de señalar que en realidad no hace cuestión del nombramiento a un administrador, que yo pensé que eso era por el subrayado que tenía, que pensé que eso, y como no había un análisis, siempre se pensó que eso era lo que se objetaba. Ahora dice simplemente que es el procedimiento. Su señoría, yo no conozco ninguno de los casos en que existe administrador provisional. Ninguno de los casos que conozco tiene tan reglado como en este proyecto el nombramiento de administrador provisional. En primer lugar, se establecen causales gravísimas, causales que ponen en riesgo el derecho a la educación de los estudiantes, causales que ponen en riesgo la viabilidad de la institución, absolutamente, tanto financiera, académicamente, vulneración de estatuto. Estamos viendo situaciones gravísimas. En segundo lugar, requiere que, respecto al administrador provisional, requiere que sea autorizado por el Consejo Nacional de Educación. La parte puede reclamar ante el Consejo Nacional de Educación. Enseguida tiene que ser fundado la autorización. Tiene un plazo de 1 año renovable. Tiene que el administrador levantar un acta. Enseguida tiene que hacer un informe. Tiene que hacer informes periódicos. Pero además se puede reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Tiene un plazo el administrador para hacerlo, el sujeto para hacerlo. Y la Corte de Apelaciones, por lo tanto, se puede pronunciar sobre las causales y sobre todos los requisitos que se señalan. Además, cosa que no contiene los otros textos, se establece aquellos que están inhabilitados por ley para ser administradores, ya sea por conflictos de interés o por distintas situaciones. Es decir, hay una reglamentación absoluta para designar este administrador provisional. Y los otros casos que uno conoce de administradores provisionales, eso no existe. Ahora, esta facultad de ingresar al establecimiento y requerir información, que no es incautación ni allanamiento, porque dice requerir información, también está establecido después de un cierto procedimiento. Desde luego, nada tiene que ver esto con las facultades que tienen los servicios de salud.
o la inspección del trabajo. Aquí se establecen requisitos mucho más extendidos, mucho más rigurosos, mucho más exigentes por parte de la administración. Entonces sería realmente muy raro que nos encontráramos con que este tribunal considerara que aquí, en este caso, y por qué circunstancia, por qué razón, habría que exigirle más elementos que vulneraran, por así decir, los derechos, la libertad de enseñanza específicamente, vulnerando, desde luego, o con la posibilidad de vulnerar el derecho a educación. Por eso nosotros estimamos que todo este conjunto de normativa de los poderes tanto de fiscalización como los poderes de administración provisional constituyen dentro del derecho administrativo una especie de orden público de la administración. Quiero simplemente señalar aquello. De manera que tendría que haberse explicado cuál de estas materias, porque lo más increíble de todo esto es que se nos ha dicho que no, que es la forma, pero en la forma, como no está subrayado ninguno de los aspectos de forma, si les parece que lo inconstitucional sería que fuere por un año, si lo inconstitucional sería que la consulta se hace al Consejo Superior de Educación, ¿cuál es la parte inconstitucional? Porque estas normas son extensas. Entonces, eso no lo sabemos, habría que preguntarlo al requerente, no está en el texto, no lo sabemos. ¿Cuál es la parte propiamente inconstitucional de este procedimiento que se ha establecido para el nombramiento de los administradores provisionales o la facultad de ingresar y de requerir toda la información? Bien, esos son los aspectos y cuestiones previas que quería señalar. Ahora voy a ser, creo, muy breve en las cuestiones de fondo. En primer lugar, se alega que todo el proyecto sería de naturaleza orgánica constitucional. Los argumentos que se utilizan para eso son bastante artificiosos, porque en el fondo se señala que esto sería porque vulneraría la autonomía. El tribunal conoce perfectamente que la norma del 19, número 11, respecto a la educación superior, solo es una parte, que se estima orgánico constitucional los requisitos para el reconocimiento oficial. Nada más. Entonces, de ahí que hagamos un salto para decir de que aquí se está vulnerando el 19, número 11, porque exigiría ser ley orgánica constitucional, porque se vulneraría la autonomía que formaría parte de esta libertad de enseñanza. La verdad es que es un salto que puede hacerse, pero que requiere una explicación un poco más detallada que la que se ha hecho tanto en el alegato, mi distinguido contradictor, como en el propio requerimiento. Desde luego no se votó de esa forma, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Como digo, no se desprende del 19, número 11. Y lo que además sostenemos es que prácticamente todas las normas fueron votadas, en todo caso, cumpliendo los quórum. Aunque no se estimaba orgánica constitucional, fueron aprobadas con una mayoría muy por sobre los 4/7. De manera que si este tribunal considerara que es necesario examinar alguna norma, tampoco va a encontrar esta falta. Y como digo, en la ley 20.529 que fue sometido a control preventivo del Tribunal Constitucional, todo el párrafo 6º sobre administración provisional no se consideró ley orgánica. Da la idea, pero no puedo afirmarlo con certeza, que el requiriente piensa que desde que hay una norma de ley orgánica constitucional, entonces todo el texto sería ley orgánica constitucional. Y respecto de eso no creo sea necesario decir que ya el Tribunal Constitucional en múltiples oportunidades ha señalado que el examen debe hacerse norma por norma, incluso inciso por inciso. De manera que no creo sea necesario ahondar más en ese aspecto. Dejo ese punto, entonces, para ir hacia las normas constitucionales alegadas como vulneradas. El orden que me gustaría plantear simplemente y de una manera bastante breve es el que plantea al final del requerimiento, porque al final del requerimiento lo ordena en 3. Entonces, el primero es el artículo 3º, inciso 2 y 5º, inciso 3 del proyecto de ley, que se refieren a ingresar a la institución, a acceder y recopilar información. Como digo, ese es el que tiene mayores problemas en cuanto a las citas de las normas jurídicas vulneradas, puesto que cita el 19, número 4 y después copia el número 5. Pero no hace un análisis, por lo tanto uno no sabe si en realidad infringe el número 4 o el número 5.
Eso queda en la... Y enseguida dice el 19, número 3, inciso quinto, en circunstancia que no es el inciso quinto, sino que el inciso sexto, a lo que pretende referirse. De manera que ese defecto de cita, no sé si este tribunal puede considerarlo que no importa. A nuestro juicio, y dada la seriedad de un requerimiento de una acción de constitucionalidad, a nosotros nos parece que no se puede subsidiar un texto en esta materia, que no es capaz de citar adecuadamente las normas jurídicas constitucionales que se estiman infringidas. Enseguida señala los artículos 4, 6, 10, 11, 13, 17, 20, todas las dice como un conjunto, y este conjunto entiende que vulneran el 76 de la Constitución Política, porque entiende de que hay facultades, que estas facultades, que no son sancionatorias, pero de nombrar un administrador provisional, serían facultades de juzgar, de jurisdicción. La verdad es que a nuestro juicio no requiere hacer ningún análisis para decir no hay nada de eso que signifique una función jurisdiccional propiamente. La administración tiene un conjunto de atribuciones de fiscalización, de inspección, de pedir información, y nada de eso nunca ha sido considerado que corresponde propiamente a una función jurisdiccional. Por lo tanto, a nosotros nos parece que no es necesario ahondar más al respecto. Enseguida señala el debido proceso, vulnerado el debido proceso. El debido proceso, bien sabe este excelentísimo tribunal, porque ha tenido muchas ocasiones en que se ha pronunciado al respecto, no está especificado en la ley, en la Constitución Política. Lo importante es que exista un procedimiento que esté regulado en la ley. De eso se trata, y que exista la posibilidad de reclamo, que no se encuentre en la indefensión la otra parte. Bueno, ya señalé que en este caso en particular, la manera como se reglamenta esta administrador provisional, las causales, el plazo, el hecho de que es fundado, la posibilidad de reclamarlo, expresamente se dice que desde luego corresponde aplicar la ley 19.880 en su caso, que además contiene toda una serie de principios que resguardan el debido proceso. En definitiva, no vemos cómo podría entenderse que aquí se estaría vulnerando el debido proceso, que como digo lo cita mal porque dice 19, número 3, inciso quinto, que no es el inciso quinto. Enseguida, respecto también todo este conjunto de normas dice que vulnerarían el derecho de propiedad. Pero aquí, su señoría, es muy impresionante esto, porque no dice propiedad sobre qué. Para vulnerar el derecho de propiedad, lo primero que tendríamos que decir es sobre qué cosa estamos hablando, de qué. ¿Estamos hablando de un derecho? ¿Estamos hablando de una cosa inmueble? ¿Estamos hablando de qué? Eso no está dicho, para nada. De manera que queda como es como una especie, el derecho de propiedad antiguamente, cuando estaba, digamos, con los inicios del recurso de protección en los tribunales ordinarios, se utilizaba como lo que se llama un bolsillo payaso, ¿no es cierto? Cualquier cosa se podía meter ahí en el derecho de propiedad, como en otros países se utiliza el derecho a la dignidad personal como especie de bolsillo payaso. Entonces, en los recursos de protección las partes no tenían necesidad de decir cómo se vulneraba nada, bastaba decir derecho de propiedad, 19, número 24. Pero eso no en un caso como un reclamo de inconstitucionalidad de un proyecto de ley que ha sido aprobado con amplia mayoría por ambas cámaras. Esto requiere un ejercicio un poquito mayor, requiere señalar primero en qué sentido. Y enseguida, su señoría, el derecho a propiedad, por lo demás, tiene límite intrínseco y límite extrínseco, permitidos constitucionalmente, ambos. De manera que también habría que hacer un análisis de aquello para decir en qué aspecto. Si nos acaba de decir que designar el administrador provisional está de acuerdo el requirente, entonces ¿cuál sería? Porque yo siempre entendí que el problema era la designación de un administrador provisional. Ahora nos dice que no hay problema respecto de eso. Entonces, ¿en qué sentido habría una vulneración del derecho a propiedad? ¿Y sobre qué? ¿Y respecto de qué personas, qué sujetos? Eso, como digo, es simplemente al pasar, como esta especie de utilización que se hacía antiguamente en recursos de protección con la informalidad que tiene el recurso de protección, ¿no es cierto?, como es el recurso de amparo, pero que no es el caso. De manera entonces que
No me voy a referir a los límites intrínsecos, los límites extrínsecos, porque creo que no es necesario, basta con decir lo que he planteado. En todo caso, tengamos simplemente presente que el derecho a propiedad es definido en el Código Civil, y el Código Civil justamente dice, habla del derecho absoluto, pero dice sin afectar ni el derecho ajeno ni la ley. Y eso forma parte, a nuestro juicio, de los límites intrínsecos del derecho a propiedad. Si yo tengo un látigo, soy dueña del látigo, pero eso no me autoriza pegarle a otro con el látigo, aunque me estén infringiendo, aunque no me permitan usarlo en todas las circunstancias. Tengo un límite que es el derecho ajeno. Entonces, entender de una manera que el derecho de propiedad sobre algo significa que yo puedo usarlo de cualquier manera, como dije en la universidad, irme, llevarme la plata, echármela al bolsillo y dejar a los estudiantes así, simplemente, y los establecimientos, como hemos visto nosotros en la prensa, que estaban los edificios así desocupados, eso sería, ese es el propósito. Yo no creo que los parlamentarios que han hecho este requerimiento piensen eso, porque eso sería es realmente muy grave, y eso no es entender cómo funciona el derecho de propiedad. Como digo, esos límites establecidos en el Código Civil, y así se ha entendido en todas partes, son límites intrínsecos del derecho. Y después, los límites, y la propia Constitución Política establece la posibilidad de límites basados en la función social. Nosotros decimos en todo caso, si alguien pudiera entender que aquí hay algún derecho afectado, en todo caso, de todas maneras está la función social de la propiedad que en virtud del interés general de la sociedad, y por cierto que el derecho a la educación, como no, si es un derecho constitucional, forma parte de esa limitación. Enseguida se refiere a la libertad de enseñanza, pero la libertad de enseñanza, como no la puede decir directamente, entonces hace una construcción a partir de la autonomía. Entonces entiende que la designación del administrador provisional, así lo entendí yo, vulnera la autonomía. Bueno, ya hemos dicho que ahora se ha dicho que no, y en todo caso, estas facultades que tiene este administrador, que están absolutamente reguladas, que tienen la posibilidad de reclamo, parece ser que nos ha señalado que la circunstancia que el administrador, que se pueda hacer un plan de reestructuración. La ley establece que el plan de reestructuración tiene que ser aprobada por las autoridades de la institución de educación superior, eso dice. Y salvo en ciertas situaciones que tienen por objeto de terminar los estudios de los estudiantes y de terminar los estudios y obtener los grados, es que, en definitiva, si es que no lo autorizan, puede autorizar el Consejo Nacional de Educación. Pero siempre está absolutamente regulado, está absolutamente establecido, siempre pensando en este drama que significa para un estudiante que ha ingresado a un establecimiento educacional, que tiene reconocimiento estatal, además, y que no puede terminar su estudio por una falta gravísimas, que son las que están señaladas en artículo 6 y artículo 20 de este proyecto de ley. Por último, respecto del artículo 29, que dice numeral 1 letra F, esto lo separa, y yo entiendo en la manera como lo plantea en el petitorio, bueno, quiere decir letra A, ya lo dijimos, no es letra F, que lo que está señalándose acá efectivamente es que faltaría el quórum, porque esta norma fue aprobada en el Senado por 19 senadores, esta norma. Entonces dice, sería de orgánica constitucional. Y por consiguiente no se cumplió el quórum. Eso es lo que yo entiendo que señala el colega. Y por eso dice entonces estaría vulnerado el 66, 118 y 121. No dice por cómo. El 118 y el 121 de la Constitución, como tienen varios incisos, yo he tratado de descubrir cuál es el inciso que dice que está vulnerado y no lo logro entender. Porque parece que entiende que se afectaría la autonomía, fíjense ustedes, se afectaría la autonomía en el siguiente caso, la municipalidad, porque, perdón, este artículo 29 en la ley se establecen los casos en que se puede nombrar un administrador provisional. Eso es lo que dice esa ley ya aprobada. Lo que está haciendo este proyecto de ley es que está agregando causales, casos en que puede designarse un administrador provisional. Pero ya fue examinada esa ley respecto a la designación de administrador provisional, en el artículo 29, perdón. Entonces, no, el artículo de esa ley es el 89. Entonces, lo que está agregando es el caso. Y el caso es cuando la municipalidad decide renunciar al reconocimiento.
Entonces, ¿cuál es la hipótesis del proyecto? Se renuncia al reconocimiento y hay estudiantes que están estudiando y tienen que terminar el año. Ese es el caso. Derecho a la educación de esos estudiantes que están ahí terminando el año y la municipalidad dijo, no, yo renuncio, devuelvo este reconocimiento. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el colega, esto vulneraría la autonomía de la universidad, de la municipalidad, porque la municipalidad tendría esta autonomía ilimitada en concepto del requirente, le permitiría no solo pedir el reconocimiento, sino que además dejar votados a los estudiantes, porque eso es autonomía. La autonomía es, desde luego, la autonomía supone, igual que la autonomía privada, la autonomía de los organismos públicos, supone que tiene uno el derecho a regular su propia vida, pero no hacer cualquier cosa. Yo puedo regular mi propia vida, pero no puedo salir de acá, tomar mi vehículo e irme contra el tránsito. ¿Ah? Porque tiene límites la autonomía. Es decir, la idea de los límites y de la ponderación es algo que pasó de largo por el requerimiento. Entonces, obviamente que frente a esa situación no puede entenderse que se afecte la autonomía municipal en los términos que está además establecido en la Constitución Política. De manera que no vemos en ningún caso, los casos que señala la Constitución Política que respecto a la municipalidad hay norma orgánica constitucional, ningún caso podría referirse a este precisamente, que es solo agregar un caso para el evento en que se pueda designar un administrador provisional. En definitiva, entonces, no hay ningún derecho constitucional amagado. No me refería a la protección de la vida privada y el derecho al honor, como tampoco la inviolabilidad del hogar y todas formas de comunicación privada, porque me parece que es bastante evidente que estas normas están establecidas en protección a la persona natural y no a la persona jurídica. Y en todo caso, respecto a la persona jurídica, no señala en qué sentido se estaría vulnerando su protección a la vida privada ni su derecho al honor. Entonces, creo que no resulta necesario señalar. Y las demás disposiciones, derecho a la propiedad, libertad de enseñanza, en fin, creo que a todas me he referido. En definitiva, excelentísimo tribunal, solicitamos que se rechace este requerimiento porque a nuestro juicio no cumple en absoluto los estándares mínimos, ni en aspectos tan básicos como citar las normas infringidas, ni las normas que se cuestionan del proyecto de ley de la manera que debe hacerse, ni tampoco argumentar por qué serían infringidas las normas inconstitucionales, normas constitucionales, ni tampoco hacer el ejercicio de ponderación, que en este caso es básico, justamente porque se está planteando un proyecto de ley que tiene por objeto resguardar el derecho de educación de los distintos estudiantes. Por todas las razones que he señalado, su señoría, pediría que se rechace este requerimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿alguna pregunta a los abogados? Ministro García. Yo quisiera hacer una pregunta porque tengo una duda respecto de las reservas de constitucionalidad. A ambos abogados. ¿Es posible, tengo una duda si se hizo o no reserva de constitucionalidad de los artículos 10 y 20 impugnados en este requerimiento? Y por ende, si tiene o no algún impacto en la determinación de las cuestiones que estamos discutiendo. Tiene la palabra. Efectivamente, se hicieron las reservas el requerimiento fue presentado precisamente en base a las reservas de constitucionalidad de los artículos señalados. Fue esa la base, precisamente para preparar el requerimiento por inconstitucionalidad. Exactamente. ¿Algo que agregar? No, excelentísimo tribunal, yo la verdad es que tendría que mirarlo, no me atrevo a señalar si sí o si no. No. Muy bien. En todo caso, en nuestro texto está establecido, sí, uno por uno, todos los requerimientos, todas las cuestiones que se plantearon durante la tramitación. ¿Alguna otra pregunta? Ministro Romero. Gracias, presidente. Quiero preguntarle al abogado y a la abogada, en términos abstractos, ¿cabría
la acción de protección como mecanismo de control judicial del ejercicio de las facultades consagradas en el proyecto de ley? Palabra el abogado de los requirentes. Efectivamente, cuando se hace hincapié respecto del derecho a la educación y respecto a la libertad de enseñanza, nosotros encontramos que la libertad de enseñanza sí se encuentra protegida por el recurso de protección, no así el derecho a la educación. Y en este sentido, sí creemos que podría verse protegido mediante el recurso de protección, al menos respecto a la libertad de enseñanza. No sí respecto de la posibilidad de, si es que este tribunal declara, obviamente, constitucional esas normas, de poder acudir mediante el recurso de protección por el resto de la normativa. A ver, señoría, yo no entendí claramente si usted se refería simplemente a reclamo ante la Corte en general o respecto al recurso de protección. Abogada, si usted además quiere referirse respecto a otro tipo de reclamos, encantado de escucharla. Ok. No, la ley contempla en el artículo 9 la posibilidad de un reclamo específico de ilegalidad, así lo señala, respecto de la designación de administrador provisional. Eso en primer término. Ahora, además, existe la posibilidad del recurso jerárquico de la ley 19.880. También la norma establece las posibilidades de reclamos ante el Consejo Superior de Educación, en casos específicos que se establecen. Pero además de eso, a mi juicio, siempre es posible el recurso de protección. Ahora, respecto de la libertad de enseñanza no cabe duda, si se quisiera invocar, y respecto del derecho a la educación, como bien conoce el Tribunal Constitucional ya de larga data, las Cortes de Apelaciones en todo Chile y la Corte Suprema admiten el reclamo no a través del derecho a la educación, sino que a través del derecho de propiedad, o el derecho de igualdad. Es decir, que ya desde los 80 incluso se viene reclamando por el derecho a la educación, pero a través de otro derecho porque no está directamente protegido por el recurso de protección. Pero existen todo este conjunto de posibilidades de reclamo, algunos jurisdiccionales y los otros directamente a la administración. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, terminada. Dejo también un minuto. Les pedimos a las personas que salgan un instante. Muchas gracias.